Buenos días y bienvenidos a un nuevo foro de la alimentación que comes. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un evento especial porque es un día especial también. Es el Día Mundial de la Alimentación, día 16 de octubre. Y por tanto, qué mejor manera de celebrarlo que con un foro de la alimentación que comes y con un acto, como digo, muy especial, que es la presentación del libro La alimentación del siglo XXI, un objetivo común basado en la evidencia científica. Ahora explicaremos un poquito más en qué consiste el libro. Nos acompañan unos invitados de excepción, todos ellos autores, algunos de los autores de esta obra. Y bueno, pues con este documento culmina más de 1 año y medio de trabajo que hemos desarrollado para conseguir llevar a la práctica una idea que teníamos de intentar informar y formar a aquellos que escriben, hablan, que son altavoz, en definitiva, sobre temas de alimentación y temas de producción de alimentos, porque es importante también este matiz. Porque, bueno, pues todos sabemos, yo que soy de Segovia, cuando voy allí, mi madre, mis tías, todo el mundo me asfixia a preguntas porque hay demasiada información en los medios de comunicación y les llegan a ellos y pues no saben cómo asimilarla porque unas veces unas cosas son buenas, otras malas, otras se hacen de una forma que ellos consideran y preguntan si está bien o está mal. El libro lo que pretende es tratar de poner un poquito de luz sobre este tipo de cuestiones y en ese sentido luego vamos a presentar para que todos lo conozcan y ver la buena obra que hemos hecho. Antes de continuar, presentar a las personas que me acompañan en la presentación. Estamos con don Rafael Ansón, que es el presidente honorífico de la Real Academia Española de Gastronomía. Está solamente con audio, no ha podido conectarse con la cámara. Don Lluís Serra Magén, que es catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Javier Aranceta, que es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Don José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Don Vicente Pascual, que es responsable de investigación del Grupo de Trabajo de Nutrición de Semergen. Y doña Elisa Plumet, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Muchas gracias también a todos por acompañarnos. Como el señor Ansón tiene que dejarnos por cuestiones de salud en breve, me gustaría conocer su opinión y luego ya le dejamos libre, don Rafael. ¿Qué influencia tiene la producción y las cualidades nutricionales de los productos que comemos en la gran gastronomía que existe en España hoy en día? Buenos días a todos. Siento no estar en imagen y no estar presente. Yo quisiera hacer una pequeña explicación previa, porque realmente este libro es la culminación de una evolución durante 40 años en que la alimentación y la gastronomía, sobre todo la gastronomía, ha dejado de ser el placer de unos cuantos privilegiados que disfrutábamos comiendo, entre ellos yo, para ser una de las actividades más importantes del ser humano del siglo XXI, la más saludable probablemente, de las más solidarias, la más sostenible y, por supuesto, y no soy sospechoso, la más satisfactoria. Bueno, esa evolución ha dado lugar a que, por ejemplo, en el año 2014 el Parlamento Europeo aprobara una resolución sobre el patrimonio gastronómico europeo, aspectos culturales y educativos. Por lo tanto, la gastronomía y la alimentación entran de lleno en el mundo de la cultura y en el mundo de la educación, con una definición que comienza diciendo que es el conjunto de conocimientos, por lo tanto una ciencia, artes y artesanías, cultura, relacionadas con el mundo de la alimentación, que permiten comer saludable y placenteramente en compañía. Bueno, eso ha dado lugar a que realmente en estos momentos, cuando se habla de alimentación, cuando se habla de gastronomía, ya no se habla solo de los cocineros, de las recetas, de lo bien que está el plato, de lo bueno que sabe, de lo placer que produce, sino que, como se ha demostrado con este coronavirus también en gran medida, la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene para la salud, lo más importante, lo importante que ha sido la solidaridad gastronómica, por supuesto, la petición de que cada vez la producción agroalimentaria, la industria, toda la actividad gastronómica sea sostenible,
sin que por eso deje de ser satisfactoria. Y ahora voy a la pregunta. No solamente es que sea importante la producción agroalimentaria, es que es lo único importante. Por mucho que tengamos una almazara maravillosa, si no hay olivos y aceitunas, malo. Por mucho que tengamos una bodega fantástica de hacer vino, si no hay uvas, malo. Y por lo tanto, como decía Ferran Adrià, lo más importante para un cocinero es que tenga una materia prima de calidad, porque si no, por muchos milagros que quiera hacer, no conseguirá nunca hacer un buen plato. Por lo tanto, creo, y eso se está demostrando también con motivo del coronavirus, que lo que necesitamos es que lleguen alimentos saludables, solidarios, sostenibles, asequibles, económicamente hablando, a todo el mundo para acabar con el hambre y la malnutrición por exceso o por defecto. Por defecto es más complicado, pero por exceso no tiene sentido que por falta de cultura y de educación tengamos cada vez más obesos, más diabéticos o más gente con enfermedades cardiovasculares, muchas de las cuales se evitarían con una alimentación adecuada. Para la Real Academia y para todas las academias, y yo creo que para el mundo actual, hay que hacer un esfuerzo extraordinario para que realmente la tierra y el agua sigan dando alimentos, que sean sostenibles, para que cada vez lleguen a más gente, no solamente unos cuantos, y por supuesto para que cada vez sean más saludables, más de cercanía, más ecológicos, incluso más buenos, porque un producto de cercanía recién cogido, un tomate está buenísimo y al cabo de 2 días de estar en cámara no hay que se lo coma, más que con aceite, vinagre y sal. Por lo tanto, contestando la pregunta, no creo que tenga un papel importante. Los alimentos y las bebidas son los protagonistas en la alimentación del siglo XXI. ¿Y qué aporte puede tener este documento, este libro, para el periodismo gastronómico que hay en nuestro país hoy en día? ¿Cómo lo ve usted? A corto plazo muy poco, porque realmente nuestro periodismo gastronómico, como es natural por influencia francesa, en el fondo solo habla de recetas de cocineros y de restaurantes y de estrellas Michelin o de Sol de Repsol. Bueno, al final todo eso tiene que ir evolucionando, pero incluso en redes sociales uno ve que cuando alguien comenta un restaurante lo que dice si está bueno o malo o si le trataron bien o mal al llegar. Pero yo no he leído ninguno que diga que es un restaurante que se significa en que tiene productos de proximidad, productos de cercanía, productos saludables, productos sostenibles, que es un restaurante que está haciendo una actividad solidaria en relación con la gente que más lo necesita, que no tiene en cuenta los criterios científicos en gran medida, tampoco nuestros políticos con el coronavirus. Por lo tanto, creo que es una aportación extraordinaria que ahora requiere una gran capacidad de difusión, probablemente a través de páginas científicas, culturales, educativas, más que a través de las páginas gastronómicas en sentido estricto, porque esas páginas que dedican los periódicos o la radio, incluso la televisión, yo lo sigo por tener información. Todos los programas de televisión, todos son de recetas. Yo no sé qué hace ya la gente en casa con 8.000 recetas y al final siempre acaba haciendo los 4 platos que sabe hacer. Pero creo que tiene que ser un libro que influya mucho en los periodistas. Tenemos que tratar de que se incorpore a muchas de las escuelas de hostelería y a las escuelas de periodismo y tenemos que tratar realmente de que sea un libro de obligada lectura para la gente que luego va a hablar de alimentación. Porque, insisto, no se puede hablar de alimentación solo en términos de placer, en términos de que está bueno o malo, de que la receta es original o de que el cocinero es estupendo. Creo que tenemos que empezar a hablar de alimentación en lo que es fundamental, que es que alimente. Y ahora termino con esto, y que alimente no solo en el sentido negativo de evitar riesgos, de evitar enfermedades, que eso la gente más o menos se va enterando. Tenemos que conseguir que la gente se alimente para estar bien, no para no estar mal. Que coma lo que tiene que comer para tener energía, para tener vitalidad, para tener salud, para llegar bien a los 65 años, para hacer bien el amor, para dormir bien. Para eso es para lo que hay que comer bien. Y este libro puede ayudar mucho en ese sentido y necesitamos la colaboración de los periodistas. Muchas gracias por su aportación, don Rafael, y le dejamos que pueda seguir con su recuperación y le deseamos una pronta recuperación también. Que la estoy teniendo muy bien gracias a que toda mi vida he comido muy bien y sigo comiendo muy bien. Lo que pasa es que me rompí la cadera, no tiene nada que ver con la alimentación. Quiero dejar eso bien claro. Vale,
Pues nada, gracias a todos y luego lo seguiré en diferido, lo seguiré como pueda. ¿Vale? Un saludo, don Rafael, cuídese mucho. Y enhorabuena al doctor Aranceta, a todos los que estáis trabajando en este tema, porque habéis dado un paso adelante extraordinario para demostrar que la gastronomía, la alimentación del siglo XXI no tiene nada que ver con la del siglo XX. Gracias. Muchas gracias, don Rafael. Un abrazo. Muy bien, pues voy a hacer una breve explicación de lo que contiene el libro, que ya adelanto que a todos los inscritos a este seminario se les va a hacer llegar un ejemplar, un enlace para que se lo puedan descargar esta mañana y también se va a colgar en nuestra página web al terminar la sesión. El libro es un proyecto sin ánimo de lucro que se elabora de la mano de la Fundación Española de la Nutrición, de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y de la Fundación Española, perdón, y de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Fundación Española del Corazón, con el que queremos intentar, primero, como decía al principio, tratar de explicar los procesos productivos y la composición de los alimentos para ponerlo en valor y trasladárselo a aquellos que, como decía el señor Ansón, hablan de alimentación, pero también que trate de ordenar las relaciones entre los profesionales de la salud y el sector agroalimentario, también los medios de comunicación, para, como decíamos, trasladarle a la sociedad la realidad productiva de la producción de alimentos en el siglo XXI, no en el siglo XX, como decía el señor Ansón. Hoy en día se estima que el 30% de las fake news que se publican, sobre todo en medios digitales, se refieren a la parte de alimentación. Esto, como puede imaginarse todo el mundo, al final lo que hace es desorientar a los consumidores, desorientar a la sociedad y generar una infoxicación, que es un término que usaba hasta hace poco presidente de Semergen y autor de uno de los capítulos de este libro, el doctor Gisterri, que genera pues que al final los consumidores pues a través de las redes sociales, a través de internet, se informen y pues no siempre tiene que ser de una forma correcta. La idea del libro, como digo, es tratar de aportar información realizada por personalidades que son reconocidas a nivel internacional, cada una en sus ámbitos productivos. Y como van a ver ahora en el índice, si tienes, puedes pasar, Paula, por favor, que tienen reconocido prestigio a nivel internacional y que pues en cada uno de los capítulos van a ver cómo está así de referenciado. Vemos que está el profesor José Miguel Mulet, el ministro de Agricultura Luis Planas, don Daniel Ramón, Eduardo de Miguel y Jordi Domingo, también en la parte ambiental, Teresa María López Díaz y Miguel Prieto y Abelino Álvarez, don Javier Aranceta, Carmen Pérez Rodrigo y Gregorio Varela, Vicente Pascual y José Manuel Fernández, Marta Guianzo y Patricia Matei y Elisa Plumet también, Fernando Moner, presidente de CECU, también por parte de los consumidores, el profesor Gisterri y don Luis Serra Magén y don Rafael Ansón, que he mencionado. Como digo, cada uno toca unos capítulos donde son especialistas y en estos capítulos se recoge pues, la información más certera que existe hoy en día sobre cada uno de los procesos en la parte de producción. Por ejemplo, el ministro Planas habla del modelo europeo de producción y lo explica. Los responsables de Semergen, CEN y la SENC hablan de la parte de nutrición. Elisa Plumet y Patricia Matei, junto conmigo, de la parte de comunicación, de cómo nos ve la sociedad. El profesor Saramagen habla también de las relaciones entre las instituciones, lo que es la alimentación, cómo debe de ser. Bueno, un compendio de capítulos que al final ha resultado una obra muy completa que esperamos que cumpla su objetivo de tratar digamos, de ayudar a conocer mejor la parte productiva de alimentos y que, por tanto, la valoren, como decía también el señor Ansón,
ha tenido que llegar una pandemia para que valoremos todos un poquito más a nuestros agricultores y ganaderos. Pues este libro también es un homenaje a esta gente que gracias a su trabajo consigue que los alimentos lleguen día a día a las tiendas de alimentación y podamos, los que vivimos en las ciudades, pero todo el mundo en general, disfrutar de unos alimentos sanos, seguros y saludables y podamos comer todos los días. Por lo tanto, un homenaje también a ellos y muchas gracias por el esfuerzo que se ha realizado. Creo humildemente que hemos elaborado un magnífico documento de consenso que contiene un posicionamiento científico y técnico claro de lo que es hoy en día la producción de alimentos bajo el modelo europeo de producción, tal y como explica el ministro de Agricultura en su capítulo, pero también del consumo variado y equilibrado de productos, que es la base de la dieta mediterránea, el patrón que tiene que guiar nuestro estilo de vida cada vez más en el futuro. Así que esa es un poco la presentación. Ahora vamos a conocer la opinión de los autores que nos acompañan sobre la obra en general y sobre los capítulos donde han participado. Y para ello vamos a empezar con el doctor Serra Magén. A preguntarle, queríamos un poco saber su opinión sobre si considera que el consumidor de hoy en día está bien informado sobre su alimentación o cuál es la percepción que tiene él de este tema en los consumidores actuales. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí en el Día de la Alimentación, que es un día en el que después de una Segunda Guerra Mundial se creó en la ciudad de Quebec, en Canadá, la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Y está muy bien que celebremos esta creación en el día de hoy. Yo creo que el consumidor está demasiado informado, tiene demasiada información. Y tiene demasiada información por diferentes canales. Y al final no sabe a quién creerse. Le cuesta mucho discernir entre la información veraz de la que no es veraz. Y por desgracia se le lleva de un extremo a otro del modelo alimentario y él, pues, de alguna forma lo sufre, ¿no? Muchas veces estas informaciones no están filtradas, muchas veces obedecen a intereses de distinta índole, a veces también obedecen a personas en las redes que buscan notoriedad y buscan seguidores. Esto es un tema importante, el de las redes sociales, ¿no? Pero a pesar de todo, a pesar de que está mal informada, a pesar de que no recibe una información adecuada, yo creo que el sentido común todavía prevalece bastante, por lo menos en el español medio, ¿no? En el conjunto de la población. Y tenemos la suerte de que todavía lo que, digamos, el conocimiento, digamos, el legado de la dieta mediterránea como conocimientos, como recetas, como cultura, como patrimonio cultural, todavía prevalece, ¿no? Pero no es fácil porque hay muchas modas, hay muchos alimentos nuevos que irrumpen, muchas promociones, mucho acoso y derribo a lo tradicional también a veces. Y por tanto, yo entiendo que a veces el consumidor se debe de sentir un poco defraudado, ¿no? O desconcertado. Hoy en la dieta española el ceviche es un protagonista, pero en cambio el escabeche no lo conoce nadie, ¿no? Y esto es un signo de que estamos perdiendo una parte importante de nuestra cultura y que estamos importando, digamos, modas culturales de todo el mundo, que por un lado pues es interesante, pero por otro lado no puede bajo ningún concepto sustituir lo que es nuestra base alimentaria, nuestra cultura, lo que nos han enseñado nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas a lo largo de los siglos. Y esto
es un modelo alimentario que lógicamente está muy ligado al territorio, al modelo productivo y entonces, pues, lógicamente con estas normas de empezar la cena con una ensalada de quinoa, con unos espolvoreadores de semillas de chía, pues lógicamente esto llega o daña la línea de flotación de nuestra dieta mediterránea. Y esto hay que decirlo porque hay también muchos prescriptores, muchos dietistas y nutricionistas pues, que están un poco en esta línea y esto hay que denunciarlo. Hay que reclamar la alimentación, no solo como salud, que es importante, importantísimo. La dieta mediterránea es el modelo alimentario más sano del planeta, pero también como cultura y como modelo sostenible ligado a una producción medioambiental sostenible, ¿no? Que no tengamos que traer, pues, por ejemplo, una quinoa del altiplano boliviano. Y para empezar ya me parece suficiente, no quiero quitar más tiempo al resto de gente. Muchas gracias, Luis. Doctora Aranceta, a nivel de nutrición, ¿qué opina sobre toda la información que se publica, que es mucha en los medios de comunicación sobre esta materia? Muy buenos días a todos. Yo quería empezar con un homenaje y con una felicitación al 75 aniversario, como decía el doctor Serra, de la fundación de la FAO. Este año tan complicado, el 2020, que tiene como lema cultivar, nutrir y preservar juntos, creo que es un mensaje muy importante porque cultivar es un apoyo al sector primario, a las personas que cultivan tomate o que van a la mar a pescar merluza o bonito, y preservar, o sea, nutrir desde el punto de vista de la salud y preservar desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? De preservar nuestra tierra y nuestros mares para que las próximas generaciones puedan disfrutar también de alimentos apetecibles y saludables. Creo que el mundo tiene una asignatura pendiente cuando hay un excedente de alimentos y por otra parte hay 700 millones de personas en estado de malnutrición y casi 2.000 millones que no cubren sus necesidades nutricionales. Recordar que una tercera parte de los alimentos se despilfarran, quiero decir que no llegan a convertirse en nutrientes para nadie y por lo tanto creo que la solidaridad, la sostenibilidad y el control del desperdicio alimentario es también un reto que tenemos en los próximos años. Desde el punto de vista de la pregunta en concreto, creo que el periodismo es un aliado, es un cómplice imprescindible para la información y la educación nutricional de la ciudadanía y de todos los sectores. Siempre ha sido, y en nutrición comunitaria ha sido un aliado para difundir mensajes, para captar, para sensibilizar a la población, también para reclutar personas que pudieran participar en proyectos, en estudios, tal. Y creo que es un colectivo con el que debemos de seguir manteniendo alianzas. Otra cosa es que en algún momento tengamos que sentarnos, y esta es una iniciativa que, como recordará el doctor Serra, la tenemos planteada hace tiempo, de sentarnos para fijar unas bases. Yo creo que el amarillismo en el periodismo científico pues no es positivo. Creo que el periodista tiene que tener claro, sobre todo, las fuentes, con qué fuentes cuenta, porque ese es su valor, ¿no? Y por lo tanto no es lo mismo que la fuente sea el doctor Serra o el doctor Mulet, que sean dos personas, como se hablaba antes, pues que quieren plantear su business o plantear su notoriedad. Y muchas veces se busca eso porque la noticia es lo escatológico, ¿no? Saber que alguien ya va a hablar mal del pan o de la leche o del yogur, ¿no? Y entonces esto al final el editor del periódico te lo compra más fácil
con un titular que diga el pan engorda, tal. O sea, eso tiene una venta segura y por lo tanto esto se traslada luego de alguna manera con poco rigor, con fuentes que igual no son las más adecuadas y con escasa evidencia científica. Y yo creo que este es un poco lo que nosotros pensamos que podemos o que se puede mejorar, porque, insisto, la información en salud, en los medios de comunicación, sea medios digitales, medios en papel o cualquier otro tipo de canal de información, es imprescindible para hacer llegar recomendaciones, capacitación a los ciudadanos. Pero seguramente en algún momento nos tendremos que sentar en el marco de ANIS o en otro marco para sentar un poco las bases y que haya una buena praxis por todas las partes, ¿no? Y bueno, este es un poco mi mensaje. Muchas gracias. José Miguel Mulet, tú tienes mucha experiencia en la parte de difusión, José Miguel, y estás ahí en las redes sociales también. Desde tu punto de vista, ¿crees que los consumidores reciben bien la información científica sobre la producción de alimentos? ¿Claudio, José Miguel? Ojalá. El problema es que ahora vivimos en una sociedad donde tenemos más acceso a la información que en ningún momento de la historia. Pero curiosamente, cuanto más información hay y más fácil es conseguirla, todos vamos al mismo sitio, que es a Google. Y todos cogemos las tres primeras líneas del Google. Claro, eso es un problema. Y a Google ya casi que ni eso. Ahora la gente ya está yendo a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram o a Instagram, siguiendo influencers. Entonces, el problema es que hay muchísima información sobre alimentación, la gente está muy interesada en la alimentación, pero la información que circula no siempre es la mejor y no siempre tiene evidencia científica. Y luego hay un problema que se ha mencionado antes. Desde el punto de vista periodístico, lo más rentable es alarmar. Es decir, un titular tipo el pan es veneno, ese lo hemos visto todos en algún momento. O los 5 venenos blancos, o la leche es veneno. Claro, fíjate, el pan es veneno, 4 palabras. Y ya hay gente que se preocupa, porque igual eso te lleva en un mensaje de WhatsApp y te llama tu madre, oye, que he visto esto del pan, ¿es verdad? Hombre, llevamos miles de años comiendo pan, si fuera veneno estaríamos ya todos muertos, ¿no? Claro, pero es que para explicar eso ya son más de 4 palabras. Es decir, el pan es veneno, son 4 palabras. Hombre, ¿cómo va a ser veneno si ya ha pasado de 4 palabras? Entonces, la situación es que es muy fácil lanzar una información falsa y es muy complicado desmentirla. Como dijo una vez, las tonterías desde el punto de vista termodinámico están muy favorecidas, porque simplemente pueden ser contundentes y falsas. Si encima hay tonterías interesadas, porque hay páginas web o páginas de Facebook que se dedican a coger una plantilla de tal alimento de tal supermercado que yo no compraría porque es cancerígeno y tal, y van soltando esta información. ¿Qué pasa? Que si alguna se hace viral, de repente ya han montado una alarma y ya tienen visitas en su página, que es lo que buscan. Claro, en ese entorno es complicado distinguir la información buena de la mala, y yo creo que este libro es una modesta aportación en ese punto, de que por lo menos se pueda distinguir. Y hay otro fenómeno que no quiero dejar pasar, que es el tema de los influencers de alimentación, es decir, estas cuentas de Instagram de miles de seguidores. A ver, el problema es serio y se va a hacer más serio. Si ahora vas a cualquier unidad de trastornos de conducta alimentaria, donde ves a muchas, sobre todo adolescentes, con problemas muy serios, la mayoría son seguidoras de determinadas cuentas y siguen al pie de la letra sus consejos. Consejos que les llevan a tener problemas de salud. Y bueno, no quiero extenderme más. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, José Miguel. Me voy a saltar a Vicente y, puesto que estamos hablando mucho de los medios, voy a pasar a Elisa, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios.
Elisa, ¿qué responsabilidad tienen los medios a la hora de informar sobre hábitos alimenticios? Hábitos saludables, no saludables, todos los hábitos. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Ricardo, por invitarme a participar en esta presentación de hoy, de este libro. Pues responsabilidad tienen, no voy a decir que no, pero creo que mis compañeros del evento de esta mañana pues han hablado ya, han explicado bastante bien el panorama de la información y de la comunicación en España. Se ha hablado de infosicación, de que hay mucha información, de que el periodismo puede ser un aliado, el buen periodismo, entiendo yo, que a verlo, haylo. Se ha hablado de titulares fáciles que lo que hacen es llevar, digamos, difusión a la noticia y hacer que ella se difunda, y eso es lo que les interesa a muchos medios de comunicación. Pero también pasa en la alimentación como en otros sectores. Los mensajes se vuelven muy sencillos, que no es en nuestro sector en el único en el que ocurre. Se simplifican mucho y esa simplificación no es buena. El buen periodismo existe, pero hay que decir también que el panorama actual de los medios de comunicación no tiene nada que ver con el que teníamos hace 20 o 30 años. Con lo cual, somos responsables, pero también cada vez somos menos responsables porque, como bien ha comentado José Miguel, hay muchos influencers, están las redes sociales, que son un medio de difusión. Ahí el que escribe, no todo el mundo tiene la verdad máxima, por decirlo así, porque hay de todo en las redes sociales, son muy democráticas, y entonces pues en las redes el problema es que el ciudadano consuma la información a través de las redes sociales y no a través de medios de comunicación fiables, por decirlo así. Es decir, hablábamos de que toda la información que hay no es buena. Yo me pregunto, ¿toda la alimentación que hay es buena? ¿Es mala? ¿También podemos hacer esa clasificación o no? ¿O cada vez más el ciudadano lo que tenemos que hacer es ser conscientes de qué comemos y de qué nos informamos? Leer la letra pequeña, por decirlo así, de los alimentos y leer entre líneas y la letra pequeña de los medios de comunicación de los que nos informamos y de los que nos nutrimos informativamente. El mundo está muy complicado actualmente y la verdad es que el panorama de los medios de comunicación, lo explicamos en el artículo del libro, Ricardo, no es comparable a cómo estaba la situación hace 20 o 30 años. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están perdiendo la primacía a la hora de dar las informaciones. Están entrando en la competencia pues, con otros medios de comunicación y con las redes sociales por conseguir una mayor difusión. Y eso lo que hace es que el periodista esté en unas situaciones bastante precarias, con lo cual no hay tiempo, muchas veces no hay tiempo de contrastar. La noticia se contrasta una vez que está difundida y esto ocurre en alimentación, en deporte, en política, en todos los sectores, en todos los ámbitos. Y esto es un gran problema que tenemos nuestra profesión, la profesión de los periodistas, ¿no? Entonces, ya digo que es igual en otros sectores. Y ahí, pues los medios tenemos responsabilidad, sí, pero ya digo que cada vez hay más competencia, por decirlo así, porque hay más personas que difunden informaciones, porque incluso pues tenemos nutricionistas que unos defienden una postura y otros defienden la contraria, con lo cual yo antes me creía a un nutricionista, ahora ¿qué nutricionista me creo como fuente de información, ¿no? Entonces, ahí también a veces tenemos problemas y como decía alguien, pues no sé si era Javier Aranceta, tenemos que saber muy bien las fuentes de información a las que acudimos los periodistas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, tenemos, pero muchas veces cuesta diferenciar las noticias buenas de las noticias malas porque hay muchas y el consumidor ahora lo tiene muy difícil, igual de difícil que lo tiene cuando va a un lineal de compra y tiene que decidir qué producto es el mejor. Porque se tiene que informar, leer y cuántas veces lo ingiere. Esa es otra. Porque claro, no podemos estar comiendo de todo todos los días a todas las horas, porque eso no es sano, ¿no? Siempre hablamos del equilibrio y Lluís Serra comentaba al principio, hablaba de la dieta mediterránea. Yo hace tiempo que pienso que la dieta mediterránea pues llena muchos titulares, pero la verdad es que cada vez llena menos estómagos. Tenemos una dieta
mediterránea, pues que sí, está ahí reconocida internacionalmente, pero cada vez tenemos más influencia de la alimentación de otras partes del mundo, que son modas que se instauran y nos parecen mejores, porque parece que lo que viene de fuera es mejor. Pero bueno, por volver a responder la pregunta, insisto, sí que tenemos responsabilidad, pero cada vez se está diluyendo. La situación, ¿cómo mejorar esta situación? Pues ya lo ha dicho también Javier, con la especialización no hay otra, no hay otra. También ha cambiado en esto, en nuestra profesión. Pues cuando te licenciabas hace 20 o 25 años, la especialización era radio, prensa o televisión. Ahora un periodista tiene que saber escribir el texto, hacer la fotografía, editar un vídeo, coger un audio y editarlo. Y eso hacerlo para la misma noticia, porque los medios vamos a los medios transmedia, es decir, donde puedes leer, escuchar y ver, todo en la misma información. Tenemos que saber de todos los sistemas técnicos. Pero claro, ¿nos da tiempo de aprender, de especializarnos en la materia? Pues no, evidentemente no. Por eso desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, pues hace ya 4 años pusimos en marcha un curso de experto en comunicación agroalimentaria para explicar a los colegas periodistas y a los profesionales del sector agroalimentario cómo es nuestro sector agroalimentario en España, qué es la política agraria común, cómo producimos nuestra seguridad, para sensibilizarlos de la importancia del sector y de la importancia de dar buenas fuentes de información y contar con buenas fuentes de información. Pero no, tristemente os tengo que comentar que la especialización en agroalimentación todavía no la ven los periodistas. Prefieren deporte, prefieren economía, política, moda, cultura, otros tipos de información pues que a lo mejor tienen más glamour, no sé, que lo que es la producción agroalimentaria. Entonces, pues la especialización sería, sin duda, yo creo que la mejor manera de atajar pues todos estos problemas que hablamos de las noticias que se difunden sobre la alimentación. Muchas gracias, Elisa. Don Vicente Pascual, en función de las evidencias científicas que se recogen en el libro, ¿cuáles son las principales características desde su punto de vista de la alimentación del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, manifestar que una adecuada alimentación es la base sustantiva de la salud de la población y es la piedra angular en la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas, especialmente de las cardiovasculares. ¿Qué alimentación tendremos o recomendaremos los próximos años, ¿no? en este siglo XXI? Una alimentación que hasta ahora, hasta hace bien poco, se recomendaban nutrientes y ahora recomendamos o recomendaremos más alimentos como matrices alimentarias, como complejas mezclas de nutrientes en que ellos se comportan de forma sinérgica o antagónica e integrados en un patrón alimentario como es el nuestro, el tradicional nuestro, la dieta mediterránea. El objetivo sería volver, no sé, a los orígenes, volver a una alimentación tradicional. Esa sería la alimentación del siglo XXI. Curiosamente, ahora, el año pasado, Walter Willett en Lancet publicó una alegación en cuanto a que preconizaba la dieta planetaria. Este nombre un poco rimbombante lo que quiere decir es que la dieta sea buena para la salud de la población, pero que también lo sea para la salud medioambiental. O sea que los alimentos tienen que ser buenos para nosotros, pero no desdeñar el impacto que tienen sobre el medio ambiente. Siendo la línea de lo ya comentado, no tiene ningún sentido que recomendemos espárragos si esos espárragos, el origen de ellos están en el Perú. O sea, teniendo una huerta al lado, una huerta murciana, valenciana, los espárragos de Navarra, no tiene ningún sentido que importemos alimentos, entre comillas, saludables con un impacto por el transporte que puede resultar importante en el medio ambiente. O sea, la dieta del presente y del futuro será una dieta, creo yo, una recomendación, es una alimentación intentando volver a los orígenes, intentando preservar nuestra alimentación tradicional, que es la dieta mediterránea, que últimamente está siendo afectada por modas que ya han sido mencionadas. La mimetización con las costumbres anglosajonas hace que las nuevas generaciones pues adopten costumbres que no nos son propias. El plato de cuchara, la alimentación tradicional, es lo que sería el objetivo, ¿no? El escabeche que ha comentado el doctor Serra, ¿no? La vuelta a los orígenes y sobre todo con productos de proximidad.
la riqueza en antioxidantes, en fitonutrientes de los productos que tenemos al alcance de la mano son superiores, lógicamente, a las que productos que no son lejanos, y con todo el impacto ambiental que pueden originar ese transporte. O sea, productos de proximidad, productos considerados en nuestra alimentación tradicional, y las recomendaciones dirigidas más a patrones alimentarios en las que nos dirijamos no a recomendar hidratos de carbono, grasas o proteínas, sino alimentos integrados en un patrón alimentario como nuestro, como el tradicional, nuestra dieta mediterránea, que tenemos que preservar como una joya que en realidad es. Muchas gracias, Vicente. Vuelvo a ti, Luis. En todo esto que estamos hablando, ¿cómo ves tú y cuál piensas que puede ser el papel de la administración pública a nivel de lo que es comunicación, nutrición, alimentación, nutrición? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que hasta ahora la administración pública ha centrado mucho su intervención en la cadena alimentaria en los aspectos ligados a la seguridad. Y de alguna forma, pues ha centrado mucho toda la estructura en esto. Realmente, yo en mi capítulo reviso el papel de la administración en la cadena alimentaria y es muy complejo. Es realmente complejo el sistema que tenemos ya no en España, en Europa, ¿no? El papel de la Unión Europea, el papel de los distintos ministerios, ¿no? Agricultura, sanidad, ahora consumo, el papel de las comunidades autónomas, el papel incluso de las diputaciones o de los cabildos, ¿no? Hay realmente una dificultad en entender, y de los municipios también, por supuesto, los ayuntamientos, muy importante, ¿no? En todas las actividades. Y realmente todo está muy centrado en la seguridad. Hay muy poco centrado en la parte, digamos, más educativa, más ligada a la salud, ¿no? Más ligada a la cultura, o más ligada al medio ambiente, a los objetivos para el desarrollo sostenible. Yo pienso que hay que transformar un poco todo esto, ¿no? Primero hay que intentar ver cómo articulamos todas estas administraciones en un mando no único, pero por lo menos unificado, ¿no? Algo coherente. Y luego cómo se ejerce de alguna forma lo que decía antes José Miguel, ¿no? La falsa noticia en el contexto no solamente de alimentación, sino incluso de la seguridad alimentaria, poniendo en duda pues, aspectos vitales de la seguridad del consumidor, sencillamente en base a evidencias espurias, ¿no? O en base a opiniones personales. Creo que las falsas noticias corren 6 veces más rápido por Internet que las verdaderas, 6 veces más rápido, ¿no? Y esto, lógicamente, es muy difícil de combatir, ¿no? Es como si pues, tener un enemigo pues, que por sí solo tiene 6 veces más energía que nosotros, ¿no? 6 veces más capacidad agresiva que nosotros. Es evidente que, desde mi punto de vista, hay que unificar el papel de las distintas administraciones en un bien común, en un objetivo común, basado en la evidencia científica, ¿no? La administración tiene que ponerse de acuerdo, sea un partido X o partido Y, a nosotros esto nos da igual. Y lo importante también es el incorporar a este mensaje común, a este objetivo común, basado en la evidencia científica, no solamente la seguridad alimentaria, los aspectos ligados a la higiene, que son obviamente muy importantes, sino ligados a la salud, a la promoción de la salud y también los aspectos ligados a la propia cultura alimentaria, al medio ambiente, al impacto medioambiental de la alimentación, muy importante, que cada vez adquirirá más importancia, como veremos en los próximos años o décadas. Cuando ahora se habla de impuestos
a la alimentación construidos en base a evidencias etéreas de determinados alimentos, pues se hablará de impuestos medioambientales, ¿no? Y luego la parte económica también hay que tenerla en cuenta. Porque hay que entender que el modelo alimentario tiene que sustentarse en una sostenibilidad familiar y hay que evitar, pues, como decía el doctor Aranceta, el despilfarro y las pérdidas alimentarias que nos cuestan económicamente un precio importante, aparte de un impacto medioambiental, ¿no? Yo pienso básicamente esto, unificar y buscar un objetivo común entre todas las distintas administraciones, que son muchas. Muchas gracias, Luis. Doctora Aranceta, ¿cree que la evidencia científica se tiene en cuenta realmente y cómo se tiene en cuenta por las divulgaciones, perdón, por las publicaciones divulgativas que existen, a las que accedemos y puede acceder todo el mundo hoy en día? ¿O cuál es su visión al respecto? Bueno, yo creo que en la comunidad científica todo lo que sea la evidencia científica es el núcleo duro, ¿no? En el que se sustentan, bueno, pues sus pasos adelante, sus modelos de investigación, sus publicaciones científicas. Bueno, esto es de alguna manera lo que nos nutre de conocimiento y de formación continuada. Otra cosa es que confundamos lo que aparece en un artículo aislado con la evidencia científica. O sea que si nos va bien, porque claro, en publicaciones hay 10.000 en revistas de impacto cada día, ¿no? Otra cosa es que nos venga bien determinados resultados, porque hay resultados que pueden relacionar el consumo de pan con el tamaño del pie. O sea, quiero decir que hay, bueno, pues paradojas estadísticas. Esto nos puede venir bien para que si queremos demonizar o poner en valor cualquier alimento o modelo alimentario, pues no nos va bien que un artículo pues que haya aparecido por ahí, del que generalmente solo podemos leer o tenemos acceso al resumen, pues ya, bueno, esto nos sirve de gasolina para volver a impactar en nuestro discurso, ¿no? Entonces, la evidencia científica es otra cosa. Lo planteamos, creo, de una manera bastante clara en el capítulo del libro, y creo que eso debe de sustentar tanto al periodismo científico, al periodismo informativo en temas de alimentación, nutrición y también en agricultura o en relevancia al sector primario, y desde luego, bueno, pues a los científicos que de alguna manera se dedican a temas de salud y de alimentación. Yo quería, al hilo, porque me ha interesado mucho lo que ha comentado el doctor Serra, yo creo que muchas cosas están claras en cómo podemos mejorar el modelo alimentario y también que la alimentación sea una herramienta de promoción de la salud en nuestra población. Creo que está claro, el ideario está claro y la evidencia científica es apabullante, ¿no? Por ejemplo, en relación a la dieta mediterránea y a la defensa de nuestro paisaje y de nuestro sector agroalimentario tradicional. Pero nos falta poner el acento, porque hay muchas, la administración hace campañas de promoción de la fruta o campañas del desayuno, campañas tal que son puntuales, pero eso nos interesa que haya una programación estatal, colaborativa con las figuras interterritoriales, para que verdaderamente el tema de la capacitación en nutrición saludable, comprar, cocinar y comer, sea algo que se plantee en el entorno escolar, en el entorno universitario. Es importante saber los afluentes del Duero por la izquierda, pero también es quizá tan importante o más pues saber comprar, saber configurar una cesta de la compra con responsabilidad, no solo en salud, sino también en sostenibilidad, en mirar las etiquetas, en mirar el origen de los alimentos y de todo lo que compremos.
Luego el saber cocinar, porque podemos comprar bien, pero luego tenemos técnicas culinarias que estropean parte del valor nutricional o que incorporan elementos que son menos interesantes. Y luego también la convivialidad, o sea, el comer, bueno, pues cómo comer, cómo masticar, los horarios, todo quiero decir que hay muchas variables que son de extraordinario interés. Por otra parte, complementario al sistema educativo, tenemos el sistema de salud. El tema alimentario pues está bastante bien organizado en el tercer nivel, en los hospitales tal, pero nos falta la atención primaria, que yo creo que enfermería viene haciendo una labor interesante, pero quizá habría que incorporar a más profesionales y a marcos especiales, porque muchas veces el médico de familia no tiene el tiempo suficiente pues, para trabajar el tema del consejo dietético, ¿no? Hay también, incorporamos a los farmacéuticos, a las oficinas de farmacia, que también pueden colaborar de manera importantísima en lo que es la acción comunitaria. Y luego tenemos, por otra parte, las acciones ciudadanas, la cantidad de asociaciones que hay, pues de mayores, de no sé qué tal, que ahí también podemos hacer iniciativas que, insisto, se hacen y muy buenas, pero puntuales. Y yo creo que tenía que estar dentro de una programación. Y luego todo esto, tener la cobertura del periodismo en toda su dimensión, porque yo creo que ahora todos los medios tienen ya un apartado de salud, un apartado de gastronomía, un apartado de nutrición, y todo esto, digamos, una programación común, con un ideario común de decir, vamos a defender lo nuestro, nuestro sector primario, nuestros alimentos singulares, nuestra cocina tradicional, nuestros platos que crean, pues eso, cultura, sabor y salud, ¿no? Y por último, el vincular también a la gastronomía. Junto con el doctor Serra, en los últimos tiempos venimos trabajando mucho con los cocineros, en el ámbito de la gastronomía, para plantear que un plato debe de tener pues, buenas cualidades organolépticas, pero además si los ingredientes y la técnica culinaria está más acorde con la salud, pues también es una contribución. Yo creo que desde el menú del día hasta la cocina de una o dos o tres estrellas Michelin, pasada por el tamiz del ingrediente, ¿no? De utilizar aceite de oliva, de más hervidos, de más al vapor, de más no sé qué, pues esto nos puede plantear un escenario diferente. Siempre, insisto, con el apoyo al sector primario, que el señor que cultiva papas o cultiva tomates, pues lo haga también, o el señor que tiene una ganadería, pues que ese kilómetro cero del alimento sea también de la mejor calidad, ¿no? Porque al final somos lo que comemos, pero también la patata o el cerdo es lo que ha comido y cómo ha vivido, ¿no? Y por lo tanto, todo eso armonizarlo en una programación en la que todos estemos inmersos. Bueno, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. José Miguel, ¿qué opinas? Tú que eres de los científicos más activos en el nivel de comunicación, sobre todo en la parte digital, ¿qué opinas y qué haces tú en la jungla que se ha convertido algunas de las redes sociales, como por ejemplo Twitter y algunas otras? ¿Cómo lo ves tú y cómo es tu día a día dentro de este magma de conocimiento que es Twitter, por ejemplo? Bueno, intentar desmontar bulos, intentar contestar a las preguntas. Es decir, lo bueno que tienen las redes sociales es la accesibilidad, la poder contactar con gente que en el mundo real igual lo tendrías un poco más complicado. Entonces, ya que estás ahí, hablas de temas que te gustan, hablas de lo que te apetece y si alguien pregunta y lo sabes, contestas. Y yo creo que eso es una actitud que en general el gran público agradece. En el momento en que consideran que lo que dices tiene sentido, porque argumentas por qué lo dices, yo creo que dentro del gran ruido que hay en las redes sociales se puede distinguir lo bueno de lo malo. Y hombre, yo hablo desde mi experiencia. Yo trabajo en un tema muy impopular, como sabéis, que es el tema de los transgénicos. Hace 10 años
o 15, el referente en este tema eran los grupos ecologistas, a los que los periodistas siempre les preguntaban, porque no conocían a un científico, básicamente, y porque el miembro del grupo ecologista siempre estaba dispuesto a que le preguntaran. Luego lo que decía ya, que fuera verdad o no, era otro tema. En cambio, desde que hay científicos en redes sociales hablando de este tema y otros muchos, pues lo que han conseguido es desplazar y que se consideren ellos los referentes. ¿Por qué? Pues hombre, porque al final el periodista siempre quiere la mejor información. Y si se da cuenta que el que era el referente anteriormente le dice cosas raras, que luego las publica y las tiene que desmentir, como pasó una vez que dijeron que se había encontrado un pez de 3 ojos cerca de Garoña y era todo mentira, o como ha pasado otras veces con los transgénicos, y ve que cuando el científico le dice algo, le explica por qué se lo dice, y en general esa información es buena, pues acabas convirtiéndote. Y de hecho, en el tema que más conozco, si uno mira la información que había hace 10 años en la prensa general y la que hay ahora, yo creo que es mucho mejor. Y eso ha sido gracias, en parte, a la presencia de muchos científicos en redes sociales. Otra cosa es que, claro, esto es un universo tan grande, porque tú has hablado de Twitter, pero a ver, Twitter es para, yo creo que la media de edad empieza a ser ya de 40 hacia arriba. En Instagram es de 20 hacia arriba, y si te vas a TikTok ya son adolescentes. Claro, no puede estar todo el mundo en todas las redes. O sea que eso quiere decir que la fiabilidad de todas las redes tampoco es fácil, pero se hace lo que se puede en la medida de nuestras posibilidades. Te veo haciendo bailes de TikTok y explicando tecnología. Pues Sí, es un buen intento, pero no lo conseguirás. Bueno, Vicente, a nivel de investigación sobre nutrición, ¿qué supone o qué opina que puede suponer la publicación de libros como este para la comunidad a la que va dirigida? Pues yo lo más importante es que beber de fuentes fidedignas, porque yo creo que se ha comentado en muchas ocasiones que aquí tenemos pues las evidencias científicas trasladadas a lo que es la práctica clínica, a las recomendaciones de la alimentación. Bulos hay muchos, los periodistas a veces recogen alguno de ellos. Hay estudios científicos de menor nivel, no es lo mismo un estudio científico realizado con una pequeña muestra de animales de experimentación con un determinado nutriente que puede producir efectos deleterios que un estudio como el Predimed, que es un estudio de intervención que demuestra la bondad en una población amplia del consumo de frutos secos o aceite de oliva. Claro, el titular de ese pequeño estudio publicado en una revista de bajo impacto puede ser determinado nutriente es cancerígeno. Y eso pues está basado en un estudio de muy poca valía. Las fuentes de las que debe beber el periodismo son documentos como el que tenemos y, lógicamente, artículos científicos de valía, artículos de seguimiento de cortes, artículos de intervención, que son los que nos van a indicar la bondad de determinados patrones alimentarios o la bondad de determinados alimentos o nutrientes. En ese contexto, es importante que este documento pues, llegue a la población y a los profesionales que trabajan en el periodismo y en diferentes medios relacionados con la nutrición para que se den cuenta o que valoren pues, las verdades actuales, que, ojo, eso es importante, están basadas en las evidencias científicas actuales. Esto puede verse modificado tal como la ciencia avanza. Hace unos años era impensable que recomendáramos el consumo de frutos secos porque teníamos conceptualizado que los frutos secos engordaban. Ahora no solo no parece que no engorden, sino que han demostrado un beneficio enorme en la prevención cardiovascular. Son auténticas cápsulas de salud. El comer almendras, avellanas, nueces, son alimentos tan propios de nuestra alimentación mediterránea, pues parece que es extremadamente beneficioso y hace unos años no lo considerábamos así. En definitiva, este documento y otros de la misma documentos de consenso publicados por sociedades científicas ponen al día lo que son las realidades de los diferentes estudios clínicos en lo que son recomendaciones para la población o para los profesionales que trabajan con la población y, como no, para periodistas. Muchas gracias. Y Elisa, hablabas de la especialización en la parte de los profesionales de la comunicación. Aparte de esta profesionalización para combatir las falsas noticias, las fake news,
qué otras cosas se pueden hacer desde la parte de la comunicación y desde la parte de la alimentación, incluso desde la parte de la divulgación científica. ¿Cuáles son tus ideas de cosas que se pueden hacer para mejorar? Bueno, yo más que fake news prefiero llamarles bulos o paparruchas, que es las palabras que tenemos en español. Y la verdad es que bastante influenciados estamos por las dietas de otros países y en el idioma como para utilizar el famoso término que se utilice en Estados Unidos, pues vayamos a utilizar nuestras palabras, ¿no? Que paparruchas suena muy bien, suena como con mucha rimbombancia, ¿no? Entonces, pues bueno, para combatirla, las paparruchas y los bulos, pues la especialización sin duda es fundamental. La especialización del periodista, eso por una parte. Pero también es fundamental la ética profesional de todos los eslabones que conforman la parte de la comunicación, desde la fuente al periodista e incluso al jefe del periodista. Porque muchas veces el periodista pone un título y a lo mejor hay alguien que se lo cambia, porque no engancha lo suficiente, porque no va a tener la suficiente difusión ni los likes que se quieren, ni se va a retuitear lo suficientemente. Y porque muchas veces los jefes de los grandes medios de comunicación y de los medios de comunicación en general, pues no son periodistas, son economistas, abogados, y ellos lo que hacen son cuentas económicas, no cuentas de la información. Entonces, ahí yo creo que falta mucha ética profesional y también de las fuentes, porque como ya he dicho antes, hay veces que nos encontramos también que hay fuentes interesadas y tenemos que saber distinguirlas, pero claro, hay veces que también a los periodistas nos puede costar. Y otro punto también es importante es que los ciudadanos sean conscientes de que no todo vale, ni en alimentación ni en información, ¿no? Porque volvemos al lineal de venta, tenemos muchísimos productos que adquirir y en el lineal de la información tenemos también muchísimos productos que adquirir. Sin embargo, decidimos qué consumimos, tanto de información como de alimentación. Y tenemos que saber bien, pues lo que he dicho, leer las etiquetas y leer la letra pequeña, ¿no? Para saber de qué nos alimentamos y de qué nos informamos. Porque ahora el panorama es tan amplio, tan diverso y a veces está tan enfrentado, ¿no? que tienes que saber muy bien de quién te informas y si esa información es solvente. Y eso es mucho trabajo para el ciudadano, ¿eh? Y el ciudadano no está dispuesto a escuchar una noticia y mirar detrás y contrastarla, porque todos hemos recibido a través de WhatsApp titulares de informaciones que no correspondían a este momento, sino que eran de 4 o 5 años atrás. Y a lo mejor, pues yo por deformación profesional, digo, ojo, esto me suena súper raro. Y entonces lo tecleo, lo empiezo a investigar. Hay herramientas para saber ya si la información y la fotografía del origen primario, no el que luego se ha empezado a difundir y a rebotar, y entonces pues ya llego al origen y digo, no, es que esta información no es de hoy, esta información es de hace 5 años. Pero eso el ciudadano de a pie ni lo quiere hacer, ni lo sabe hacer, ni lo quiere hacer, porque no tiene tiempo. Entonces, pues es complicado, porque no es solamente una educación en alimentación, en lo que decía Javier, de cómo las horas, el sistema de masticar, o sea, de qué consumes, de cuándo lo consumes, de en qué cantidades. O sea, también tiene que saber el ciudadano de qué se informa, cómo se informa, quién se lo dice. O sea, le estamos pidiendo al ciudadano que haga un esfuerzo tremendo que yo, no sé, tengo mis dudas de que lo esté dispuesto a hacerlo. Yo aquí querría hacer una reflexión porque en el sector agroalimentario desde hace muchos años repetimos como un mantra de que el ciudadano español cada vez está más preocupado por la alimentación, que la alimentación es algo que le preocupa mucho y que está muy interesado por todas las noticias. La verdad es que las informaciones sí que tienen bastante, sobre todo las que tienen que ver con la nutrición de los alimentos, como sobre cómo esos alimentos me afectan a mí y a mi cuerpo. Esas informaciones tienen bastante tirón. Pero yo hay veces que pienso, ¿realmente el ciudadano está preocupado por su alimentación? Porque primero, la sensación es que los alimentos son tan accesibles, la alimentación es tan accesible que se ha convertido en algo banal en nuestras vidas. O sea, nosotros vamos al supermercado y lo encontramos.
y la encontramos segura, muy segura, porque prácticamente no hay problemas de seguridad alimentaria y a un precio bastante asequible. Con lo cual, ya no es lo que ocurría hace 100 años, de que el principal objetivo de una economía familiar era la alimentación. Eso ya ha pasado a un segundo, tercero o cuarto lugar. ¿Por qué? Porque es algo pues, que tenemos muy seguro. Y segundo, la alimentación es importante para el ciudadano cuando vemos, por ejemplo, en la encuesta del consumo alimentario que hace el Ministerio de Agricultura todos los años. Creo que la ensalada es el producto más consumido, el primero, y el segundo es la pizza. En la encuesta que realizan todos los años, pues las frutas y verduras, el consumo va cayendo en la cesta de la compra familiar y sin embargo sube el agua, las botellas de agua, cada vez se consume menos agua del grifo, y las comidas preparadas, la comida preparada, digamos, industrializadas, ¿no? Si eso lo sumo a los datos de sobrepeso y obesidad que tenemos en la sociedad, no sé, yo la verdad es que muchas veces me cuestiono si realmente el ciudadano medio español está preocupado por su alimentación, porque a mí los datos no me lo dan. Yo pienso más que hay una parte de la sociedad que sí que está preocupada, que sí que le interesa, que sí que se informa y pide esa información y que es la que exige pues, ciertos productos y que va a los lineales y que los mira, y que hay otra gran parte que no, porque los datos de sobrepeso y de obesidad pues, son cada vez más altos. También influye muchísimo el sistema de vida, desde luego, todo el tema de falta de movilidad, de poco ejercicio que realizamos, eso sin duda, los doctores lo dirán muchísimo mejor que yo, pero la verdad es que las cifras, cuanto más alimentación tenemos, más enfermedades tenemos por exceso de alimentación, con lo cual es algo que tampoco gestionamos bien, ¿no? Y por último, muchas veces yo también, pues al hablar de información y de alimentación, comparo la fast food, ¿no? La comida rápida, con las noticias rápidas, que es, como he dicho en la primera intervención, pues prácticamente no hay tiempo de contrastar las fuentes. Y bueno, pues estamos consumiendo información rápida y sabemos ya los perjuicios que tiene la alimentación rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, es por hacer un poco el símil que también aparece en el artículo del libro que hoy presentamos. Pues muchas gracias, Elisa. Estamos llegando al final, pero me gustaría pues, dar la posibilidad y la oportunidad a todos y cada uno de los ponentes de una última intervención, pues, o bien sobre la obra o bien sobre algún tema de los que se han comentado. Empiezo por, según veo yo en la pantalla, el profesor Aranceta. Sí, bueno, brevemente, en primer lugar, recordar mi agradecimiento y mi felicitación, Ricardo, a ti mismo y en especial a todo tu equipo, porque creo que el libro está muy bien trabajado, está muy bien maquetado, lo habéis incorporado fotografías muy acertadas y, bueno, pues una buena parte de esta contribución también es vuestra, ¿no? Nosotros hemos puesto los contenidos y vosotros la poesía, y por lo tanto la poesía escénica, y por lo tanto felicitaciones a todo el equipo. Creo que todo lo que se ha dicho aquí es sumamente interesante. Una buena parte está ya incorporado en el libro. Lo que comentaba Elisa me parece muy relevante de cara al futuro. Creo que la pieza angular está en que nuestros jóvenes tengan formación en alimentación y nutrición en el colegio, desde la guardería, primaria y secundaria. Creo que los colegios de élite, pues el colegio americano, el inglés, el liceo francés, ya lo tienen hace muchos años, tienen su asignatura, los niños aprenden a cocinar
pensando en salud. Y yo creo que esto debería de extenderse a sobre todo a la escuela pública. Cualquier pequeño colegio de un pequeño pueblo de España debería de incorporar, porque luego, como comentaba Elisa, la lectura crítica o la capacitación del ciudadano años más tarde para ser autónomo en la decisión de compra y también, bueno, pues en entender que ese tiempo que se dedica a comprar, a cocinar y a comer de manera adecuada es un tiempo que restas a estar esperando al doctor Vicente Pascual en el consultorio. Entonces, si lo dedicas a una cosa, no lo dedicarás a otra. Y por lo tanto, esto si lo entendemos, que además se puede combinar muy bien gastronomía y salud, se pueden preparar platos exquisitos que tengan ingredientes que sean muy interesantes para nuestra salud y para nuestra funcionalidad, y por lo tanto, pues entender eso desde la escuela, desde el colegio, yo creo que puede ser fundamental. Y en esto que ha habido muchos ensayos, incluso hay alguna normativa que desgraciadamente no se ha cumplido, no se ha desarrollado en su totalidad, yo creo que debía ser una petición en estos tiempos de dificultad. Gracias a todos por vuestra participación y enhorabuena otra vez. Muchas gracias, Javier. Vicente. Yo poco más añadir. El libro es una herramienta de asesoramiento a los profesionales que trabajan con la alimentación. Son fuentes fidedignas. Y la alimentación del siglo XXI es intentar que las nuevas generaciones pues copien una vuelta a los orígenes, que la alimentación de nuestros jóvenes se parezca más a la alimentación que llevaban nuestros abuelos. Ese prototipo de alimentación mediterránea con alimentos frescos de proximidad, desdeñando e intentando pues dejar al lado las costumbres que no nos son propias, las costumbres que por mímesis con otras culturas, la anglosajona, pues están hoy en boga. O sea que una alimentación de proximidad, sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que las nuevas generaciones pues recuperar el plato de cuchara y la alimentación tradicional, el escabeche que el doctor Luis Serra también ha comentado, ¿por qué no? Mejor esos alimentos que otros que no nos son propios. Sobre todo los alimentos ultraprocesados, la comida rápida o ya preparada para su consumo inmediato. Muchas gracias, Vicente. Elisa. Sí, que me había quitado el micro. Bueno, pues siguiendo un poco con lo que decía Vicente, pues sí, digamos que las políticas de producción de alimentos, de agricultura, van por ahí, ¿no? Por potenciar los alimentos de proximidad, alimentos más sostenibles, que aunque sean ecológicos y te vienen de Australia, pues la verdad es que han viajado más que yo, que digo yo, esos alimentos. Y por ir introduciendo esos conceptos de alimentos que no dañen al medio ambiente, con la reducción de los plásticos, que también se está hablando ahora mucho, y demás. También por la dieta que decía Vicente, por la dieta de las abuelas, ¿no? La de la cuchara. Pero ahí, pues, cuando lo estabas comentando, Vicente, yo estaba pensando que por mi experiencia personal como madre, no sabes lo que lucho yo en mi casa para que mis hijos coman lo que yo insisto. Yo creo que yo soy, pues, la gota malaya de que día a día les estoy diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, de esto, una solo al día y por la noche no, al mediodía. Yo creo que es una labor, pero porque es de formación profesional ya mía. Yo me pregunto si en otros hogares, pues cuando vayan a hacer la cesta de la compra, pues la compra en lugar de hacerla media hora, a lo mejor están pues una hora o por lo que tienen que leer, ¿no? O se entretienen para decidir qué es lo que compran. Y luego una vez que lo has comprado, ¿cuántas veces te lo tomas? Porque el alimento en sí no es malo. Lo que es malo es la cantidad de veces que lo ingieres, aparte del ejercicio y de la movilidad y demás, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un trabajo complicado y
Y Javier decía de enseñarlo en las escuelas. A mí eso me parece bien. Pero es que si a mis hijos le dicen en el colegio come ensalada y yo llego a casa y les pongo el bollo, día tras día ellos van a comer el bollo. Con lo cual es que yo creo que falta mucha educación en los hogares y es un trabajo complicado. Y yo en ello pues ya llevo pues ahora 15 años pues del tema de la alimentación, pues por lo que decía Luis, ¿no? Pues que si no me cuido bien la alimentación, pues al final tendré que ir al médico. Y yo en mi casa son guerras diarias. No sé si todos están dispuestos a esa guerra diaria y a ese desgaste, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá. Pero bueno, la verdad es que este libro es una gota más, ¿no? Y que va sumando en esa educación de cómo funciona la producción de alimentos, de cómo funciona, pues, cómo nos afecta, cómo se informa. Entonces, pues poco a poco yo creo que es una labor de formación y de información. Y ahí, pues, cuanto más informéis los científicos, cuanto más informéis y tengáis, pues, comunicadores que sepan cómo funciona el sistema de los medios de comunicación actual, que como he dicho al principio es muy complejo, y sepan entrar bien, ¿no? Con las herramientas que hay, de las redes sociales, pero también de otras herramientas que hay, pues yo creo que poco a poco se intentará equilibrar esa balanza, ¿no? Porque la verdad es que el sistema es complejo. Y yo creo que científicos hay muchísimos, que tenéis muy buena información, pero que hay veces que cuesta mucho difundirla. Y a los periodistas muchas veces nos cuesta mucho diferenciar si el estudio de esta universidad es bueno y si el de la universidad de enfrente es mejor o peor. Porque hay veces que dicen lo contrario. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora yo cómo pongo la balanza? Entonces, yo también sí que os pediría a la parte científica el hacer más comunicación, para que los periodistas os la compremos. Y así, pues poco a poco iremos, pues eso, llenando este vaso con estas gotas a favor de una comunicación, digamos, que vaya mejor hacia una correcta alimentación, que es lo que necesitamos, porque si no, pues bueno, ya hablábamos antes, ya comentaba los índices tan altos de obesidad y de sobrepeso que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro primer mundo, que nosotros vivimos en un mundo y hay veces que utilizamos unos argumentos que no sirven en otras partes del mundo, que los compran porque las noticias vuelan muy rápidamente, pero nuestro sistema de alimentación no tiene nada que ver con el que hay en otras partes del mundo. Y te vas allí y entonces dicen, ay, es que la ganadería contamina muchísimo y lo que tienen son ellos unos problemas de nutrición de proteína animal, ¿no? Y porque no tienen apenas ganadería. Entonces, pues bueno, vamos a ver si con este libro se puede convertir en un libro pues de referencia para poder ir poco a poco, no haciendo las cosas mejor, sino contándolas mejor entre todos. Muchas gracias, Elisa. José Miguel. Poco más me queda por añadir después de estas últimas intervenciones. Solamente decir que me parece que el libro va a ser una gran herramienta y que cuando nos metamos en alguna red social, nos llega algún mensaje de WhatsApp o cualquier tipo de información, que nos fijemos muy bien en la fuente. Es decir, no es lo mismo una información que cita el estudio, cita a los autores del estudio y cita la procedencia de los autores del estudio que una información que dice científicos en abstracto, o que una información que dice el último descubrimiento que no imaginarás. Simplemente con unos pocos filtros se puede mejorar notablemente. Hay un filtro muy bueno. El primero, nunca te creas nada que te llega por WhatsApp. Y el segundo, de Facebook tampoco. A partir de ahí ya puedes tener información más fiable. Y nada, muchas gracias por esta invitación. Gracias, José Miguel. Luis. Gracias, Ricardo. Agradecerte el esfuerzo de este libro y de estas jornadas, AgriFood. Muchas gracias. La verdad es que es un libro que a mí me ha gustado leer también y he encontrado cosas interesantísimas. Yo pienso que las redes sociales están para quedarse, hay que utilizarlas. Supongo que habrá una cierta corrección, pero hay que utilizarlas. Y del mismo modo que pienso pues, que hay que colaborar con la cadena alimentaria, ¿no? Con el sector productivo, primario, con la industria alimentaria,
porque hay que mejorar las cosas y hay que trabajar. Nos hemos dedicado toda la vida a la investigación y a la docencia y a la promoción, pues a veces se nos ha atacado de colaborar con la industria alimentaria, de conflictos de intereses, y esto normalmente se ha hecho a partir de personas y de grupos que lo hacían desde redes sociales justamente para crecer ellos, ¿no? Y una vez han crecido, pues el caso, por ejemplo, del real fooding pues luego son estos los que colaboran con la industria y los que la industria contrata para hacer las promociones. Entonces, mi mensaje es, yo siempre he defendido el modelo alimentario más saludable y sostenible, he colaborado siempre con máxima transparencia con la industria. Ahora no me gusta ver a la industria colaborando con estos personajes, ¿no? Porque de alguna forma ver a Plátanos de Canarias colaborar con estas personas, pues francamente me invita a abandonar un poco el escenario y decir, bueno, pues ya os las haré. Ya sé que lo que digo no es muy... no gusta a mucha gente, pero yo creo que es importante decirlo también. Hay que buscar, los periodistas tienen que buscar a las personas adecuadas para recabar la información. La industria tiene que buscar a las personas adecuadas para recabar la información y la colaboración, ¿no? Y personas que sean honestas, que no vendan nada y que tengan, digamos, una historia detrás, no solo de doctorado, sino de investigación y de servicio intachable. Nada más. Mucho éxito, mucha vida a la alimentación del siglo XXI y a este objetivo común nuestro, que es meter más ciencia en la cadena alimentaria. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos como autores del libro por vuestra participación. Yo creo que ahora le vamos a dar difusión y también probablemente vamos a ver la posibilidad de editarlo en papel y enviarlo a aquellos sitios donde consideramos que pueda tener un aporte de conocimiento interesante, de bibliotecas, administración pública y muchos otros sitios. Decir también que esta obra se complementa y yo creo que va muy en línea también con otra iniciativa que hemos lanzado recientemente, que es Nueva Vida .life, Nueva Vida Alimentaria a través de la alimentación, que estamos desarrollando. Invito a aquellos que quieran a entrar en la página y conocer cómo también tratamos de aportar información para tratar de ayudar a la población a discernir entre lo que está digamos, probado y lo que no está. Así que vamos a seguir trabajando en esta línea de información al consumidor, de información a todos aquellos que tienen que tomar decisiones políticas que afectan a los sectores y sobre todo también que sirva de apoyo a los sectores productores que muchas veces este tipo de cuestiones y polémicas con respecto a determinados productos afectan a los productores. El que lo publica no lo sabe, pero realmente puede tener repercusión en el pequeño citricultor, en el pequeño agricultor y creo que se han merecido y se merecen el respeto por años de sus producciones y hay que tratar de apoyarles como ellos nos apoyan y nos nutren de alimentos siempre. Así que gracias a todos. La obra ya está disponible en nuestra página web, se puede descargar. Y como digo, pues lo difundiremos al máximo a partir de ahora y animamos a todos a que lo hagan. Así que gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Que sigáis bien. Igualmente. Igualmente. Bien. Adiós. Adiós. Adiós.